Bienvenidos a la recta de atrás, bienvenidos a un programa muy especial ahora que va a empezar el Mundial este mismo mes. De hecho, acaba de terminar el Shakedown en Malasia. Mañana el Shakedown de los jóvenes, de los nuevos. De los rookies. ¿Qué tal? Buenos días, Adolfo Calles. ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo estás? Buenos días, Juanjo Blanco. Hola, buenos días. ¿Y quién es Juanjo Blanco? Bueno, como podéis ver, estamos en el Museo de la Moto Española, en Alcalá de Henares, donde sabéis que trabaja el bueno de Adolfo y también Juanjo. Y estamos aquí por una exposición nueva. Cuéntanos, Juanjo, ¿cuál es el título concreto de la exposición? Bueno, esta exposición temporal la llamamos Motos Campeonas y sus pilotos. Viene muy al hilo cuando va a empezar el Mundial este mismo mes, porque aquí tenemos campeones de España, del mundo, de Europa y de todo, ¿no? Sí, correcto. Lo que rendimos es culto más que al piloto, a la moto en sí. Entiendo. O sea, aquí en esta muestra temporal las motos hablan por sí mismas. Pues cuéntame un poquito la génesis de la exposición, a quién se le ocurre o de dónde empiezas a tirar del hilo, porque aquí hay que pedir muchas motos a mucha gente. 38 motos, ¿no? 38 motos que tuvimos que asegurarnos una recolección de entre 55 y 60 para asegurarnos esta cifra, porque siempre alguna se queda descolgada. Ah, ¿hacéis filtráis? Sí, más que filtrar es asegurarnos el que a última hora no tengamos 32, ¿vale? O sea, si hay que tener 38, hay que tener 38. Claro. Y como en otros aspectos de la vida, para 38 es mejor contar con 50, que ya habrá descartes. Desde luego, desde luego. Entonces, cuéntame, ¿por dónde empezáis? ¿Es un tema cronológico? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Cómo empiezas a buscar motos? ¿Hablas con pilotos? ¿Hablas con propietarios de motos? ¿Cómo empiezas? Bueno, realmente, digamos que el primer aspecto a tener en cuenta es la documentación. El conformar una estructura de motos y guión acordes a los tiempos en los que la moto española, solapada preferentemente con un piloto español, consiguiera algún que otro logro de cierta entidad en función de qué décadas. Mínimo campeón de España. Mínimo campeón de España o, como en algunos casos, vencedoras de alguna fórmula de promoción que en los años 70, sobre todo, incluso primeros de los 80, tenían bastante repercusión, ¿no? ¿Quién nos recuerda, los que tenemos una cierta edad, el Criterium Solomoto AGV, las motociclismo series? Entonces, de alguna forma también mostramos una pieza ganadora de esas fórmulas de promoción. Pero no solo tenemos aquí velocidad, ¿no? Tenemos distintas disciplinas, ¿verdad? No, hombre, evidentemente. Incluso todo el mundo pensaría, cuatro. Velocidad, motocross, trial, enduro. No, incluso la regularidad, que era una especialidad muy frecuente en los años 50, gincana, regularidad, como quieras llamarlo. Había un campeonato de España y aquí tenemos presentada, reflejada una pieza con la que Ignacio Medina, uno de nuestros mecenas y aportadores principales de motos, ganó ese título tan deseado en esa época, como era campeón de España de regularidad. Hoy suena raro. En su momento era algo importante y relevante. Sí. Claro. ¿A quién se le ocurre esto? ¿Por qué llega esta exposición aquí? Bueno, la temporal, ¿quieres decir la temporal? Bueno, sí. Evidentemente, aquí hay una serie de guiones preestablecidos que es mantener vivo el museo con eventos anexos que le den contenido y rotación. En este caso está la zona habilitada del edificio para exposiciones monográficas o temporales. Entonces, cada semestre, cada año incluso, intentamos establecer un nuevo producto para que la gente repita. ¿Cuánto tiempo va a estar esta? Esta va a estar hasta diciembre de este año. Ya sabéis, tenéis que daros prisa porque ya lo dejo para luego, y luego resulta que no vienes. Claro, y luego son todo lloros y quejas. Bueno, piecitas especiales. Y no me refiero a los pilotos, me refiero a las motos. Están ordenadas en orden cronológico, aparte de por cada género. ¿Y qué piezas? Bueno, piezas especiales son todas, porque imagínate lo que puede haber aquí. Pero cuéntanos. Sí, de alguna forma, el orden inicial es por especialidades. O sea, el recorrido empieza, como es lógico y preceptivo, por lo que más títulos y galardones hemos obtenido en este país, ¿no? La velocidad. Acompáñate más, Juanjo, ponte más wea. Vale, entonces empezamos con la velocidad, a continuación el motocross, que también ha nutrido de muchos triunfos a este país, ahora y entonces, no ya solo como pilotos, sino como constructores. Por eso he hecho antes el énfasis de que hablamos más de las motos campeonas que de los pilotos, sin desmerecerlos. Claro. Pero lo que tenemos son motos ganadoras, que posiblemente con los pilotos que ganaron, que estaba muy bien, algún otro también hubiera sido capaz, con esa pedazo de máquina, claro, que en esos momentos estaban totalmente en la élite del motociclismo mundial, ¿no? Entonces, empezamos velocidad, pasamos al motocross, a continuación el trial. Del trial yo creo que de todos he sabido el mogollón de campeonatos del mundo que hay, ¿no? Y por pilotos también españoles. Y la última fase de la muestra, pues el enduro, todoterreno, incluso hay una representación de moto ganadora del Dakar. Entonces París-Dakar con Jordi Arcarons. Efectivamente, porque ahora ni París ni Dakar.
Bueno, Ya, son otros Carlos. tiempos. Yo cuando me dicen, ya las cosas no son como eran, es otra cosa. Yo Bueno, digo es otra que cosa. cada momento toca una cosa y yo creo que siempre es correcto y está bien. Que ahora influyen otras cuestiones más tecnológicas, bueno, pero es que los tiempos son así. No podemos tampoco negarnos. Oye, y preguntas del millón, que estas son las que no se deben de hacer y bueno, todas las motos son las que son, es imposible que algunas sean las que son. No, evidentemente no son todas las que son, pero sí que dentro de esta cifra de 38, creo recordar, posiblemente me equivoque, creo que Puedes mentir, 23, puedes 23 son reales, son auténticas. Y Algunas- otras son algunas una son réplicas. recreación clavada de la que en su momento llevó el piloto. Pero no, nosotros tenemos unas pautas muy claras en el museo, que es que cuando un visitante pregunta, ¿esta es la suya? Si es sí, y si es no, no. Claro, ¿para qué vas a No, mentir? no nos parece correcto pecar de excesiva suntuosidad en que tenemos lo mejor de lo mejor, que lo tenemos, pero hay que ser honestos. No, doy fe. Y, bueno, ya sabéis que Adolfo me ha traído aquí varias veces. Hemos hecho más de un vídeo desde aquí, desde el museo, y bien que merece la pena. Y mira, yo creo que es la cuarta vez que vengo al museo y todavía no me lo he terminado, porque es que no hay manera de terminárselo, es una maravilla. Este museo es mágico. Es mágico. Realmente. Bueno, y cuéntame, hablando de magia, ¿qué motos realmente te parecen aquí mágicas y que tú destacarías para ti ¿Me personalmente? estás preguntando su favorita? O... Sí. A ver. Es un problema importante. Y no es porque no me moje, no, claro que me mojo. Pero es que de este elenco de 38, caramba, es muy difícil posicionarse. A ver, quienes me conocen saben que yo siempre llevo por las venas el motocross, porque con 14 años empecé a correr, tengo ese sentido, sigo corriendo en motocross. Bueno, pues venga, va. La Montesa Capra V250 de Randy Muñoz, que es la evolución de la VA. Randy Muñoz. Sí, Fernando Muñoz Carrasco de Pallellá. Entonces, esa moto para mí no es la más valiosa. Bueno, no tiene por qué Ni serlo. tampoco claro. es la más llamativa, pero bueno, si estamos en Frikilandia, pues yo digo que me gusta la Capra V de Muñoz. ¿Y tú, Adolfo? ¿Te parece, Juanjo, que hagamos un recorrido por las motos y que nos vayas contando cosas de cada una? Porque yo realmente lo que sé es lógicamente lo que estoy aprendiendo aquí, porque hay muchas que no las había visto en mi vida y todas siempre tienen una historia particular dentro. Además hay una forma expositiva muy curiosa y es que la moto habla. Cuando tú coges la información de la moto con el QR o con la información, la moto habla en primera persona. Eso es bastante interesante y yo creo que si nos cuentas o nos vas contando lo que vamos viendo, lo hacemos bien, ¿no? Sí, perfecto. Yo hago siempre una cosa a los visitantes, les digo así que me marquen una moto y le enchufo 15 minutos de esa moto. Así que si queréis hacemos eso. Estamos frente a la Montesa Sprint 125, Juanjo, 1955. Cuéntanos. Bueno, pues esta moto se hicieron en torno a 4 unidades a nivel proto para los primeros espadas, pero el más representativo efectivamente fue Marcel Cama, que bueno, decir que con estas motos, con estas Montesa Sprint, se llegó a hacer casi podium completo en la isla de Man, la carrera más importante de los años 50, ni más ni menos que una época en que dominaban con mano de hierro básicamente las motos británicas, el Continental Circus, que siempre se ha nombrado. Bueno, pues con esta moto se consigue un segundo, un tercero y un cuarto en su categoría, prácticamente irrumpiendo ahí como moto debutante en el Mundial. Fue un hito, fue algo histórico y que marcó un poco el futuro de Montesa en la competición en los años siguientes. Y vemos amortiguadores de fricción atrás. Sí, bueno, la suspensión trasera no deja de ser simplemente un muelle de espira con grasa consistente. O sea, olvidémonos del concepto hidráulico. Claro. Si os fijáis, se ven perfectamente las mariposas y la articulación para regular la dureza del rebote de ese pedazo de muelle que va metido en el interior. Y carenado delfín, que se llamaba, ¿no? Sí, totalmente. Un flipper Dolphin atómico. Era lo que entonces, de alguna manera seguía los cánones preestablecidos del coeficiente de penetración aerodinámica y estas cosas, posteriormente llamado CX. Alucinante. Tenía un gran problema que era el viento de costado, que esto se removía de una manera atroz. Pero bueno, para eso estaba el valor viril del piloto, ¿no? Viril. Pero claro, la moto que hemos visto tiene una predecesora que además viene desnuda, por lo que vemos.
Sí, bueno, hablamos de la X51, que Llobet, bueno, apodado Turuta, era una época que se tendía mucho a poner nombres de pila. Había un tal Foca, que también era buenísimo, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la X51 con unos detalles y unos avances técnicos que en la época eran totalmente first position. O sea, si miráis imágenes veréis el caudal de refrigeración que tiene la salida del grupo térmico hacia el escape, la culata sobredimensionada, el sistema de selector, en fin, una moto que igual, observar el colín trasero, un diseño que podemos considerar muy similar a las motos de la última época del Mundial de 80 centímetros cúbicos de la década de los 80. O sea, fijaros que estamos hablando de cuando en España casi estábamos todavía en posguerra y en cartillas de racionamiento. Y fijaros qué moto. ¿Qué palmarés tiene esta moto? Bueno, esta moto lo que fue es el arranque de preparar motos para competir. Y todavía no irrumpía en el Mundial y sí en las carreras locales por toda nuestra piel de toro. Y ahí sí que vencían muchas pruebas en la época estelares, como las carreras de la Casa de Campo o el Parque de Montjuic, etcétera, etcétera, ¿no? Otra época. Fueron otros tiempos que, bueno, la repercusión, como he comentado antes, eran unos años todavía difíciles en este país y el deporte era algo todavía muy minoritario y con muy poca difusión. Vámonos a por la siguiente. Y pasamos de un mítico como fue Torras a otro todavía quizá más mítico, más conocido o más llorado, ¿no? Que es Santi Herrero. Santi Herrero era un piloto que estaba llamado a estar en el Olimpo de los pilotos de primera línea. Esa maldita milla 13 de la Isla de Man hizo que nos dejara para siempre, pero hasta entonces hubo un pozo impresionante de este hombre. Primero con la Lube Competición y luego con la OSA monocasco de motor de válvula rotativa. Pensar que esta moto, siendo un monocilíndrico de 2 tiempos, era capaz de vencer a las Benelis tetracilíndricas y las Yamaha TZ 2,5 bicilíndricas, algo que era el top de esa época en tecnología, con pilotos de la calidad como que el Carruthers, Jarno Saarinen. Bueno, pues este hombre, Santi Herrero, le daba para el pelo con la OSA. Increíble. Benjamín Grau, Ángel Nieto, Benjamín Grau. Aquí tenemos 2 derbis. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos dos joyas únicas, la 125 de Ángel y la 2,5 de Grau, que ambos pilotaron ambas. Gran gentileza de la familia Rabasa el cedérnoslas. Para nosotros son 2 piezas de las más importantes que conforman este variado producto que tenemos aquí para mostraros, ¿no? Eran 2 motos tecnológicamente, no voy a decir adelantadas a su tiempo, pero sí lo que última generación se aplicaba en esos tiempos. Sin duda, gracias a la sabia mano de Paco Tombas, que durante muchos años fue, pues bueno, el mago de estas motos, el que las hacía volar con enormes pilotos, desde luego. El rey de la Lima, ¿no? El rey de la Lima y de los grupos térmicos. 9 campeonatos de España, leo en la explicación. Pues tenemos una moto que a muchos les parecerá desconocida o a lo mejor habéis visto por las calles. Y es que realmente era una moto de serie que servía para las copas de promoción, ¿correcto? Sí, sin duda. Era una época en que la prensa, que tenía rivalidad global en el sector de la moto, pues también sucedía con el tema de las copas o fórmulas de promoción. La revista Motociclismo y la revista Solo Moto pugnaban por conseguir qué copa de promoción o qué fórmula tenía más aceptación de participación. En este caso, Solo Moto hacía el que bueno, fue un impacto, el Criterium Solo Moto AGV, que recuerdo perfectamente que Mingo Gil, el que venció, su premio era un Arisco 2,5 de competición. Pero vamos a hablar de la que tenemos aquí. Tenemos la OSA Copa 2,5 F3 de Carlos Muñoz, Carlitos para los amigos. Con esta moto, Carlos Muñoz, siendo una moto totalmente básica, con el cilindro 4 aletas derivado de la Phantom GP3 del 77, y con 3 detalles de nada, porque era una moto que daba 34 caballos, imaginaros. Bueno, por la Motociclismo Series, este hombre en el año 85 es capaz de vencer con semejante artefacto a las Yamahas bicilíndricas 400, porque el reglamento contemplaba 2,5, 2 tiempos y hasta 404 tiempos. Entonces fue capaz de vencer a pilotos que entonces tenían un empaque, una entidad, como Ralf Saura, Juan López Mella. Bueno, pues Carlitos con este artefacto fue capaz de ganar las Motociclismo Series. Desde luego algo muy importante por la dificultad que entrañaba, y por eso la tenemos aquí. Y es de las pocas motos que sigue siendo de su dueño, además. Sí, fui yo a casa de Carlos personalmente a recogerla, o sea, es su moto. Muchas gracias, Carlos.
24 horas de Montjuic, nombre mítico. ¿Qué tenemos aquí, Juanjo? Bueno, tenemos la TSS 360 Montjuic del 69, con la que Salvador Cañellas y Roca Mora ganan esas 24 horas con presencia internacional hasta arriba y con una velocidad media, que me corrijan los más eruditos, de 126 kilómetros por hora de velocidad media, 24 horas, con una Bultaco 3S, TSS 360, motor Pedralbes, el mismo que las TSS de velocidad. Un solemne disparate. Pesada, corta de ejes, de atrás no frenaba y fue capaz de ganar a todas las prestigiosas motos que estaban por ahí dando vueltas a nivel 24 horas o 12 horas. Hay una cosa que me fascina en esta moto y es el sistema de sujeción del faro para evitar vibraciones. Imagino que para tener luz 24 horas y no fundir bombillas como locos, ¿no? Efectivamente, las vibraciones de este poderoso dos tiempos, pensar que es un 360 que en versión estándar podía estar entre 41,5 y 43 caballos. Lógicamente, el cigüeñal que lleva, el diámetro de las galletas, la carrera y la sobredimensión de todo en general, la lámpara del faro, los empastes del piloto, etcétera. Qué manos tiene Cañellas, ¿eh? A ver, hay gente que ha nacido para llevar algo que eche humo, ruido y corra. Y Cañellas todos sabemos que no solo en motos, en coches y en camiones. Eso es. Y no solamente hablamos de pilotos, que en este caso son dos ilustres, sino que también digamos que es el germen de algo tan importante como Antonio Covas y sus inventos. Antonio, pues este sí que fue un adelantado a su tiempo. Este sí que supo hacer cosas para que le copiaran, como se dice coloquialmente, los chinos. Cuando decimos chinos son japoneses, pero de siempre hemos dicho los chinos. Aquí tenemos dos piezas súper especiales. Por un lado, la Sirocco 2,5, que tanto cito Alfonso Pons Ezquerro como la JJ Covas de Carlos Cardús Carrió. La Sirocco también la llevó Ángel Nieto Roldán. Pues aquí tenemos las dos motitos, ¿no? Una con el famoso bastidor monocasco autoportante y otra con el multitubular. Son dos piezas increíbles que los 2 días que llevamos inaugurada la exposición la gente se queda totalmente alucinada, porque son dos piezas que podemos decir, es que fue un tío Covas que empezó a hacer unas motos que de no existir en 12 meses ser ganadoras. Eso es dificilísimo. Podríamos considerarlas ya motos modernas a todos los efectos. Sí, de alguna forma. Sí, la geometría, el concepto de moto, sin duda. Si aparcamos a un lado la enorme calidad de lo que es concepto de freno, suspensiones, pero la moto en sí es totalmente vigente, yo diría. Ricardet. Ay, Ricardo Tormo Blaya. Hoy estoy de segundos apellidos. Bueno, lo de Tormo con las Bultaco TSS MK250, junto con Ángel Nieto, cosecharon 4 títulos mundiales con esta moto, ¿no? Imaginaros, el bastidor monocasco, una moto increíble que de repente las Kreidler y etcétera no tenían nada que hacer. Primero, por lo valeroso de nuestros pilotos y segundo, por la calidad de la moto, ¿no? No había manera de ganarlas, o sea, a pesar de todo el arrojo que pusieron el resto de pilotos. Era una moto que incluso para carreras cliente tuvo un buen mercado. Esta moto también la pilotó Daniel Mateos, Jaime Alguersuari, los hermanos Galí, el italiano Claudio Lusuardi, Teotimer holandés. O sea, fue una moto deseada y la fábrica tampoco era capaz de nutrir más demanda, si no, hubieran vendido muchas. Sin embargo, el concepto del monocasco se abandona, porque veo que no fue a más y enseguida empezamos a pasar otra vez a multitubulares. Sí, sin duda. El concepto monocasco para según qué tipo de circuito y trazado era demasiada rigidez y las motos tienen que tener elasticidad. Es que realmente yo creo que al día de hoy moto de paseo o medio deportiva puede llevar el concepto de bastidor de Covas, pero las motos de carreras y sobre todo las de pequeñas cilindradas lógicamente volvieron a la estructura básica del multitubular porque eran mucho más conducibles, sobre todo en circuitos revirados. Y aquí tenemos, por la de Juan Ramón Volar, la Autisa, una moto producción netamente española, a pesar de llevar componentes italianos como frenos Brembo, etcétera, pero una moto absolutamente preciosa, o sea, tiene una calidad en el diseño de las fibras que a mí me tiene
me tiene enamorado esta moto. Y esta es de las de verdad, de esas 20 y tantas de verdad, esta es con la que Juan Ramón Volar corrió el europeo, mundial, nacional, y también otros pilotos muy referentes de la época, como el vasco, Gerry Torrontegui, y Luis Miguel Reyes, que en su día también ganó la Copa OSA Motociclismo Series. Yo aquí puedo dar un dato frívolo y absurdo. El otro día cuando la subimos, la cogimos cada uno de una rueda con una mano. Sí, son motos de en torno a 75 kilos. Y otro tío simpático y rápido como un demonio, que fue Champi Herreros, que tiene uno de los extraños hitos en la historia del motociclismo, que es el último campeón de 80, ¿verdad? Sí, el último campeón de 80 en el año 89 y gracias a su enorme regularidad. Champi, natural de Albacete, de Villarrobledo, pero afincado en Torrent desde los 2 años. Este hombre tuvo... bueno, voy a decir una noticia triste y una alegre. A raíz de la fatalidad del accidente de Ricardo Tormo en aquel puñetero polígono y el coche que se cruzó, pues quedó un vacío en el equipo Derby y ahí es cuando Champi entra en el equipo Derby de competición. Pero desde luego demostró su calidad, el mero hecho efectivamente de ganar el último Mundial de 80 y así avalar la decisión de la estructura de Derby para ficharle a él, no a otros. Y aquí pasamos a una parte que a ti te gusta mucho más, que es la parte de la moto de campo, la moto de cross en este caso. Sí, la cabra tira al monte, nunca mejor dicho. En el motocross atacamos un poco desde los orígenes, en 1959, que es cuando la Federación Española de Motociclismo convoca por primera vez un campeonato nacional de motocross. Hay una representación de las 4 marcas más importantes de la época: la Derby de Andrés Bassolí, la Osa de Elizalde, la Montesa Brio Cross del Perapí y la Bultaco Serpa S de Oriol Puig Bultó. Tenemos las 4 motos como arranque y punto de partida del motocross español. Aquí ya hemos pasado de los pioneros a máquinas que ya son cohetes, pequeñas bombas. Sí, son motos que competían dignamente en el Mundial, incluso ganaron pruebas con Pomeroy, con Boven, con Harry Evers. Aquí tanto la Bultaco Pulsar MK11 como la Montesa Capra VB eran las motos más importantes a nivel mundial junto con otras japonesas o austriacas o alemanas. Pero bueno... ¿sigo con los segundos apellidos? ¿Os mola? Venga, va. Tenemos la Capra VG de Antonio Arcarón Sarmenteras, la Capra VB2,5 de Fernando Muñoz Carrasco, la Bultaco Pursan MK11 de Antonio Elías Deixs, etcétera. También la Bultaco Metis de Pepe Sánchez, que fue un piloto murciano afincado en Cataluña, que fue de los que cosechó unos cuantos campeonatos nacionales a finales de los 60. Y es probablemente de las más interesantes de estas 4, podríamos decir, ¿no? La más especial. Sí, los hermanos Rickman eran carroceros y fabricantes de bastidores para multitud de marcas, japonesas, británicas, etcétera. Entonces, partiendo del mismo concepto de bastidor, tuvo Reynolds, todas estas cosas, pues bueno, albergaron el motor San Antonio de Bultaco, potenciado con culata radial, que fue el germen de bueno, pues yo diría que 10-12 años de triunfos continuos. De supremacía, ¿no? Sí, total. Llegamos a los años 80 y llegamos a la aparición de algunas marcas desconocidas para el gran público, como por ejemplo la Ambien. Sí, Ambien, Alfer fueron marcas que tuvieron un nicho de mercado importante en un espacio corto de tiempo. En el caso concreto de Ambien, bueno, pues fue una moto que irrumpió en el año 80 y que muy rápidamente consiguió laureles. Tuvo una serie de pilotos encima de su asiento que ganaron campeonatos o trofeos nacionales. Aquí tenemos la 2,5 de Oriol Pons Casals, que también venció. También la llevó Domingo Illa en 125, Rafael Olmedo, Miquel Monfort. Fue una moto que plantó cara cuando empezó el declive, entre comillas, de las principales marcas, ya sabéis, Bultaco, Montesa, Osa, y que junto con Derby consiguen seguir manteniendo la marca española arriba. Tú esta época ya te la vivías, ya estabas en los circuitos corriendo o por lo menos viéndolo en directo. Sí, yo empecé a correr en el 78 y estuve ahí dándole al mango hasta el 82. El mango suena fatal, ¿eh? Sí, bueno, el asidero, el throttle, el manubrio, el puño. Una moto curiosa que nos decías antes de esos campeonatos curiosos que empezaban a surgir en la España de los años 50. Es la moto de Ignacio Medina, grandísimo coleccionista y es también uno de los mentores del museo. ¿Qué es lo que tenemos aquí delante? ¿Qué tiene de especial esta Brio 91?
Bueno, aquí lo que tenemos es una Montesa Brio Cabra, que no es realmente con la que Nacho gana en el 57 el Campeonato de España de regularidad, pero es algo semejante, ¿vale? No es la original, pero sí enseñamos al visitante lo que se entendía por un concepto de moto off-road. Fijaros el tipo de motocicleta que se empleaba entonces para hacer, nunca mejor dicho, el Cabra, ¿no? Es una moto con todos los aditamentos necesarios para cualquier penuria en la montaña poder salir airoso, como 2 carteras de herramientas, su cámara y sus desmontables y la llave de bujía. ¿Para qué más? Lo de los escapes es fantástico, o sea, parece una Truxton, una Scrambler de las de ahora. A mí me tiene loco. Entramos en otra especialidad, que es el trial, donde España ha brillado no solamente con sus máquinas, sino también con sus pilotos. Y en este caso, entramos por la puerta grande, ¿no? Bultaco Serpa. Sí, a ver, Bultaco, sus orígenes del trial parten de la versión D10, la Serpa T de Sammy Miller, que sabiamente fichan al primer espada mundial del trial, ¿no? Lo sacan de la industria británica y Bultaco demuestra con una moto súper eficaz lo que se puede llegar a hacer. Pero la que mostramos en esta magnífica exposición temporal es la Serpa 199, con la que Manuel Soler a nivel nacional arrasa y con la que Irio Vesterinen y posteriormente Bernie Schreiber ganan los mundiales. De Vesterinen no te sabes el segundo apellido. No, pero seguro que tiene alguna K o Y. O sí. 2 As seguidas, ¿no? Finlandés de pro, sí, sí. Bueno, los apellidos finlandeses siempre el acento va en la primera sílaba. Sí. Siempre. No, son esdrújulos. No digamos Korhonen, digamos Korhonen claro. o cosas así, ¿no? ¿Qué Korhonen? ¿Qué Korhonen? Tolonen. Tolonen. Nos quedan 4 motos más de trial, ya nos ponemos en los tiempos modernos. Máquinas que podemos equiparar con lo que se sigue usando ahora. Sí, sin duda, tenemos, bueno, esa evolución, esa tierra de nadie, cuando se pasa del concepto antiguo del trial al moderno, hay una eclosión que es donde entra la Merlin, con la que Lluís Gallats llega a ganar un campeonato nacional, la Merlin DG3, de G3.50. Esta moto aparece casi de la nada, creada por parte de la familia Rabasa, o sea, origen de familia Derby, junto con Mirá, y bueno, pues de golpe y porrazo sacan una moto que empieza a ganar, ¿no? Con Gallats, con Renales, con Marcelino Corch, etcétera, ¿no? Ese es el punto de inflexión, pero después, ¿qué nos pasa? Pues entra la era del trial semimoderno, el stop, no el non-stop. Irrumpe Jordi Tarrés con la Gasga JT, Marco Lomer consigue vencer un mundial con la Cota 315 en ese proceso de cuando Doug Lampin era absolutamente intratable. Que es la moto que tenemos aquí. Sí, tenemos la 315R de Colomer. Luego, por supuesto, tenemos que hablar de la Osate R3,5 con la que Tony Gorgot empieza también a desbancar a la hegemonía de Manuel Soler Alegre, segundo apellido, por favor. ¿Y el de Gorgot? El de Gorgot no lo sé. Ese ahí me has pillado totalmente. Bueno, ahora lo pone el patrón encima de con Gorgot, además, hay un hecho curioso. Es un tío que consigue ganar campeonatos de España con las 3 marcas, con Bultaco, Montesa y Osa. Y también el primer piloto español que gana los Scottish 6 Days Trials, que son la carrera más importante del trial a un solo fin de semana, ¿no? Sí. Eso es una cosa curiosa. Y hablábamos de Tarrés. Pues Tarrés, ¿qué vamos a decir? Una época. No sé si decir el mago de Reginars, el cohete de Reginars o el dios de Reginars. Pero en cualquier caso, lo de este hombre es increíble. O sea, rompió todos los esquemas, sin duda porque provenía del Trial Sim, que era una especialidad de bicicleta con la que hacían barbaridades. Nunca entenderé cómo eran capaces de aquello. Tarrés, Codina y otros cuantos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la JT Contact de Tarrés, con la que después de unos buenos años con Betas, ya ganando mundiales, conseguimos traerlo a una marca española y sigue con la hegemonía de vencer. Corrígeme si me equivoco. Antes hemos visto la máquina de Pi y hablábamos que si él es el generador de la familia Pi, Ott Pi es el inventor del Trial Sim. O sea, podríamos hilar. No es el inventor. Ott Pi es una generación posterior a la que he nombrado. O sea, realmente los orígenes del Trial Sim son Tarrés, Codina, Renales, etcétera. Que además era curioso. Iban con bicicletas tipo Monty de Montesa, las T10, las T15, pero iban los tíos con las botas de goma de Hutchinson de Pocero, que abultaban más que la bici. Nunca entendí esa cuestión. ¿Por qué, no? Pero era como que parecían pilotos de trial británicos. Era divertido. Y ya rematando las motos de campo, las motos sucias, que dicen los ingleses,
empezamos con el enduro y con una Osa, la Osa Elizalde, que a mí es una de las favoritas de la exposición, de la muestra. Explícanos detalles de esta moto, Juanjo, por favor. Bueno, la Osa 175 GT todoterreno, porque la denominación enduro, no voy a decir un anglicismo, pero realmente no era el concepto con el que se hablaba entonces, era el todoterreno. O es que hasta la gincana, porque al principio ni siquiera todoterreno. Bueno, aquí tenemos una moto muy exclusiva, muy absolutamente exclusiva. ¿Por qué? Porque todavía no irrumpe la moto off-road en este país como para ventas masivas y que todo el mundo recuerda, y es una gran desconocida, pero no por ello una grandísima moto en esos tiempos, ¿no? Lleva un motor de 4 tiempos, 175, derivado de Morini. ¿Por qué? Mucha gente dirá, ¿esto cómo es? Bueno, muy sencillo. Eduardo Giró, el eterno ingeniero de Osa y heredero de su padre, fundador de la marca, ficha a Sandro Colombo, que es el ingeniero de Morini, y se lo trae. Y Sandro Colombo se trae bajo el brazo la tecnología de Morini y lo desarrolla haciendo estos motores 175 4 tiempos, incluso las versiones cross, el famoso motor Morini 7 Velo, que vale una pasta y que no se encuentra. Entonces, con esta moto Elizalde hizo grandísimas carreras cuando, insisto, apenas el concepto enduro existía, ¿no? ¿Quién nos recuerda las Puig? Mal dicho Puig, ¿no? Las Puig, que habría que decir, pero todos diremos siempre Puig. En el caso las Minicross, en este caso la Cobra. También tenemos Bultaco Frontera, mitiquísimo nombre. La Bultaco Frontera MK9 360, que no 370 que tenemos aquí, es la primera de la saga con lo que Narcís Casas pues vence, creo recordar, 5 campeonatos de España consecutivos, evolucionando la 9, 10, 11, incluso 12, con ya admisión por láminas. Una moto que nació ganadora y una obligada evolución de las anteriores Matador MK5 y MK5 SD, que bueno, quedaron obsoletas. Narcís fue el que las hizo evolucionar junto con algunos pilotos de la marca, bueno, pues no sé, Pibernat, Riu d'Albás, etcétera, ¿no? Fue una moto que sí que es cierto que en España dominaba con mano de hierro, a pesar de que las Montesas Enduro 2,5, llevadas por Sucarrats, Belsolá, Gil, eran unos grandes rivales, nunca pudieron con el Rey Casas, que se le llamaba. Aquí tenemos la MK9 360. Tenemos la Puig Cobra TT de Montjonel, con la que también arrasan las pequeñas categorías. Otra moto absolutamente oficial, con un detalle muy significativo, son la suspensión trasera Sachs Hydrocross, que es lo que llevaba Jordi en tiempos y que mejoraba ostensiblemente la capacidad de absorción y tracción de la moto, sin duda alguna. Oye, ¿y este escape casi fálico? Bueno, la FIM va estableciendo cada año, además. La FIM, Federación Internacional de Motociclismo, no tiene nada que ver con la fimosis, ya que metes esa gracieta. Tuyo, ¿no? Bueno, esta sobredimensión, además de seguir un poco las tendencias generales de las motos de enduro de la época, tiene una explicación para reducir los fonos de este motor, pues bueno, tan ruidoso también, no solo por la emisión de gases, sino por la cadena primaria, etcétera. Tiene dentro de lo que es la parte final del silenciador una serie de chapas cóncavas y convexas, tantas como 12, que hacen que la canalización de gases vayan fluctuando en forma de zigzag, porque cada chapa cóncava o convexa, el agujero lo tiene arriba, abajo, al medio. Entonces todo ese vericueto de recorridos hace una reducción de sonido, aparte de no una salida tan inmediata de gases, para conseguir una respuesta mejor en bajos. Nos has mostrado, nos has señalado con el dedo esta moto. Yo veo lo que leo. Año 83, los 6 días internacionales. Sí, bueno, Carlos Mas Zamora, con ese. Zamora. Este hombre, pues, consigue relegar a Narcís Casas a un segundo plano y empieza a arrasar en el Campeonato de España y hacer grandísimos papeles en los ISDE, International Six Days de Enduro, consiguiendo muchas medallas de oro. En los 6 días de Enduro está la medalla de oro, plata y bronce, y puedes tener medalla de oro y quedar cuarto o séptimo, ¿no? Pero terminas y a una distancia X del ganador. Entonces, aquí lo que tenemos es la 360 PRS. Progressive Rear System, que es la suspensión de un solo amortiguador, creada a imagen y semejanza de las KTM de entonces, que eran unas grandes máquinas. Tan a imagen y semejanza que el buje trasero y el basculante es de KTM.
Pero no solo eso, sino que el buje delantero es el Nagesti de magnesio de mayor dimensión fabricada, el escape, un escape artesanal totalmente libre de pasos con una respuesta increíble y otra serie de componentes, bueno, el mítico portafaros Acerbi-Selva, ¿no? Eso es porno para los endureros, ¿no? Están buscadísimos. Sí, ahora. buscadísimos. Entonces, con esta moto la hace debutar en los Six Days, en la 58ª edición en Gales. Y consiguió una medalla de oro. Y siguió años venciendo allá la irrupción de motos extranjeras en el Campeonato de España, y él con la Montesita seguía atizando a las KTM, Husqvarnas, etcétera. Una pasada. Qué bueno. Y aquí tenemos una excepción de regla, porque en este caso tenemos un piloto extranjero, no es un piloto nacional, pero sí que gana con una moto nacional. Sí, el escandinavo Petteri Silvan en el 99 gana el Mundial de Enduro de 2,5 con esta magnífica GasGas Endurocross. Era una época que GasGas era líder de ventas mundial en motos de enduro, o sea, dieron con la tecla totalmente y teníamos que poner una moto ganadora de un Mundial, aunque sea escandinavo Silvan, esta moto tiene que estar aquí. Y ya llegamos al final de la exposición de esas 38 motos con un remate bastante exótico y que muy poca gente conoce, y es el primer español ganador del París-Dakar. Estamos hablando de el señor Jordi Arcarons con su Merlin. Cuéntanos, despedida y cierre. Bien, bueno, Jordi Arcarons Armenteras, como antes he dicho a su hermano, pues lógicamente se apellidan igual. Jordi en el año 88, con una Merlin Nómada, el propulsor es un Cagiva, consigue vencer en la edición de ese año del Dakar, no exenta de dificultades. A ver, de París salieron más de 180 tíos, poco más de 30 terminaron y él fue capaz de ganar a pesar de las enormes vicisitudes que tuvo, porque faltando 3-4 jornadas perdía la gasolina a mares por los depósitos auxiliares, hasta el punto de que en algunas etapas tenía que sacrificar el hidratarse y esa botellita en vez de agua lo que llevaba era gasolina. Algo que no voy a decir que pasó desapercibido, pero muchas veces aquí en el museo la gente me dice, no, pero Arcarons nunca ganó el Dakar. Sí, con esta y en la categoría de hasta 500, efectivamente. Bueno. Bueno, pues esta es la exposición Motos Campeonas y sus pilotos. Aquí tenéis al piloto máximo que nos ha llevado por el circuito, que es ir por esta exposición que es realmente magnífica. Muchas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias. Y esperemos poder venir aquí a la próxima exposición itinerante que haya, que daremos buena cuenta de ella para que vosotros os entre un poquito de come y vengáis a disfrutar. No dejéis de venir porque realmente esto es único. Y una cosa más, recordad que empieza el Mundial, tú y yo nos vamos a Bangkok. En efecto. Y bueno, también tenemos que recordar que ya sabéis que nuestro patrocinador, que se llama Razer Media, lanza una segunda edición de un libro que ha tenido mucho éxito. Algún día venceremos. Algún día venceremos, ya sabéis, segunda edición ya a la venta. Y... ¿Algún día venceremos o ganaremos? Bueno, da igual, algún día ganaremos. O venceremos o da igual. O ganaremos. Eso es. Venga, nos vemos en Bangkok. Hasta luego. Chao.